Abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Está ahí después de los Evangelios, Hechos, Romanos, Corintios, y luego sigue Gálatas. Capítulo 5, verso 16 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y dice la Biblia de la siguiente manera, escribiendo el apóstol Pablo, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque ésta, refiriéndose a la carne, desea lo que es contrario al Espíritu. Y a su vez, el Espíritu desea lo que es contrario a ella, refiriéndose a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, dice, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien, y luego empieza a enumerarlas: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego finaliza diciendo: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Siéntese por favor en esta hora. Quise tomar el tema completo, hermanos, porque precisamente en esta respuesta que daba el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, hay un asunto bien interesante. En realidad este es un consejo que él da. Un consejo que da a una de las iglesias en donde reconocían su apostolado y él enviaba cartas a las diferentes iglesias. Y en esta ocasión a la iglesia de Galacia, si usted leyó cautelosamente, dice, como ya les he dicho anteriormente. Hay una historia por ahí, no está dentro del canon, está dentro de ciertas tradiciones judías. Se dice que por ahí el apóstol Pablo había enviado otra carta anteriormente a la iglesia de Galacia, pero que había sido extraviada. A veces las personas me preguntan, ¿solamente escribieron tantas cartas los apóstoles? Y la respuesta es que en realidad no sabemos. Lo más común que se puede creer es que escribieron más cartas, solo que tenemos que recordar que debido a la persecución, debido a las falsas enseñanzas que se ventilaban, debido a la manera en la que la fe se estaba desarrollando y otros ambiciosos de las riquezas, del poder, de la fama, de la política, querían tomar ventaja de la gracia, el mensaje de Jesucristo. Se dice que hubo ciertas cartas apostólicas que se perdieron, no llegaron a su destino. Sin embargo, cuando las leemos algunas de ellas, hay fragmentos como esta y como en Corinto, en donde él dice, como ya les había dicho anteriormente. En otra ocasión dice, como ya les había escrito anteriormente, haciendo referencia que todo apunta a que volvió a escribir. Y se dice que a la iglesia de Galacia le escribió varios temas, pero hay uno muy particular. Se dice que la iglesia de Galacia, una vez que fue fundada, se dice que esta iglesia prácticamente conoció el evangelio de la gracia. Había una combinación entre judíos y gentiles. Los judíos eran todos los que obedecían a la ley, los que provenían desde los tiempos antiguos. Pero había también un grupo de gentiles. Los gentiles son los no judíos, refiriéndose a los que no tenían prácticas judías. Y se dice que de repente a esta iglesia llegaron por ahí unos judíos extremistas, así se les llamaban, que ellos se dedicaban a que donde llegaba el evangelio de la gracia, de la libertad en Cristo Jesús, se dice que ellos llegaban
e introducían dentro de las iglesias ideas, como si el evangelio de la gracia que se estaba formando por medio de las cartas apostólicas no fuera suficiente. Y uno de los asuntos que más afectó a la iglesia de Galacia es precisamente la visita o la introducción de lo que es las costumbres judías o las costumbres de la ley. De tal manera que cuando llega el apóstol Pablo al capítulo 5, como ya acabamos de leer, él desarrolla un tema que algunas Biblias, a manera de título, ahí en la parte de arriba, le llaman precisamente la vida en el Espíritu. Por ello yo le he puesto por tema a este mensaje, la vida en el Espíritu. Básicamente lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, estaba aconsejando a una iglesia a que cómo era la vida en el Espíritu. Algunas ocasiones en la Biblia, castellano, hermanos, se encuentra uno que hay palabras que aparece la frase o la expresión Espíritu, y a veces viene en mayúscula la primera letra, porque del castellano se toma la traducción o la interpretación que se refiere no a la actitud o al espíritu que hay dentro del hombre, o a la parte espiritual, o inclusive al alma, como en otras ocasiones se interpreta, sino se refiere aquí específicamente a la palabra espíritu en relación a la divinidad, hablando al Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo no haya escrito y haya dicho la vida en el Espíritu Santo, no significa que no signifique eso. Simplemente que las maneras en las que se escribían las cartas tenían connotaciones que de acuerdo al lenguaje de los tiempos antiguos se entendía. Hoy en nuestros días, viera cómo causa confusión cuando los cristianos no encuentran las palabras completas. Causa una confusión que se produce mucha manipulación de la Biblia. Y yo por eso hice esta explicación. Entonces, en realidad, cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Galacia y le dice en 3 ocasiones, vivan por el Espíritu, sean guiados por el Espíritu y anden por el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Porque si algo había producido en la vida del creyente, del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, es que se había enseñado que el Espíritu Santo venía y moraba dentro de la vida del creyente. De tal manera que cuando una persona le entregaba verdaderamente su vida a Jesucristo, no el decir nomás por ahí, ¿verdad? Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, no. Sino que verdaderamente había un arrepentimiento genuino, hermanos. Y cuando me refiero genuino, me refiero de verdad, no de palabras, no emocional, no temporal, sino un compromiso de verdad. Como cuando una persona se mete a un trabajo. ¿Y qué hace? Va a trabajar, imagínese, entra a trabajar y luego falta el siguiente día, y luego va 2 días y luego falta otro. Y luego va una semana completa y al siguiente día no va. Ibas también, sí, pero como ya tenía muchos días que no faltaba, pues me tomé otro. No se ve un compromiso. Sin embargo, cuando la Biblia enseña que cuando el corazón del hombre se arrepiente verdaderamente de sus pecados y reconoce a Jesucristo como su Salvador, la Biblia enseña que hay una transformación espiritual en nosotros. De tal manera que dice que habita el Espíritu de Dios dentro, espiritualmente hablando, de la vida del hombre. Así que el apóstol Pablo estaba haciendo prácticamente un recordatorio, una defensa, un consejo que era tan importante para la iglesia de Galacia, de tal manera que cuando él dice una vida en el Espíritu Santo, él habla precisamente de lo que se le conoce la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Mire, hermano, escucha lo que le voy a decir. Cuando un cristiano lleva su vida en un proceso de santidad, no es así como que voy a echarle ganas para ya no ver lo que no debo de ver. Mano, te portaste mal. Yo como me llama la atención las personas que tienen la idea, la filosofía, que la vida cristiana es como que hazte para atrás. Ay, no. En realidad, cuando comprendemos la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿sabe qué es lo que sucede? Dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Mira, es como los niños. Los niños cuando están chiquitos, ¿verdad que la mamá hay un punto en donde lo está educando? Y usted ve cómo el niño se rebela, vea, y se quiere soltar, y quiere saltar y correr, y lo agarra la mamá de la mano. Pero pasa un tiempo, ¿y qué le sucede a ese niño? Aprende a saber comportarse por la instrucción que le dieron sus padres, o su mamá en este caso. En la vida cristiana es similar. La vida cristiana no se trata de forcejear con el Espíritu Santo. No se trata
de rehusarnos en el contexto de que hoy yo gano y mañana es tú. No, se trata de que tenemos que comprender que a la luz de la palabra de Dios, la vida en el Espíritu Santo se tiene que comprender tal cual. Y algo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, de acuerdo a la Biblia, es que nos santifica. Por eso escribió en otra ocasión el apóstol Pablo y dijo en la carta a los tesalonicenses: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Se refería a la iglesia de Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos, dando a entender los nuevos nacidos en el Evangelio. Y dice, mediante la obra santificadora del Espíritu. ¿A cuál Espíritu? Al Espíritu Santo. De tal manera que se dice que cuando la iglesia de Galacia empezó a escuchar diferentes conceptos en relación a cómo se vive la vida en Cristo, ellos querían entender cómo era, porque otros ya los habían confundido. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Este caso es tan común en la actualidad. Escuchamos tantas corrientes doctrinales, tantos pensamientos religiosos, tantas opiniones sobre la Biblia, que hoy en día las personas han escuchado tanta información que cuando se trata de vivir la vida cristiana, la vida de Jesucristo, la vida del hombre salvo, del Hijo de Dios, hay dijo una condiscípula de muchos años atrás cuando estábamos en el Instituto Bíblico, hay una mezcolanza, o sea, dando a entender, hay una combinación, de tal manera que muchos cristianos, aún en la actualidad, los cristianos maduros, al ver tanta información, a veces se preguntan, ¿cómo es la vida en el Espíritu Santo? ¿Cómo es la vida cristiana? Y el apóstol Pablo en el capítulo 5, en este tema en particular, hace una defensa, un consejo de cómo es que también la vida en el Espíritu Santo se debe de vivir. Voy a hacer una aclaración. No se refiere a la manifestación de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, hablar en lenguas, adorar, cantar, alabar. No, está hablando desde la perspectiva moral, desde la perspectiva social, desde la perspectiva ética, que el Hijo de Dios también debe de aprender a vivir en su relación con el Espíritu Santo. De tal manera que cuando leímos esta historia nos encontramos por ahí unas palabras muy severas, porque pareciera ser, de acuerdo al texto y a la carta, pareciera ser que el apóstol Pablo se enteró que se estaba viviendo una vida cristiana muy extraña, que él no había enseñado. Y para ello precisamente las abordo brevemente. Si usted se prestó atención, él habla de conductas carnales. Las conductas carnales es lo que la carne hace. No me refiero en sí a lo que el cuerpo hace, sino que la parte del defecto, la parte caída, la conducta que mora dentro de nosotros, el hombre viejo, el hombre que duerme, a lo que la Biblia le llama el pecado que se ha ido heredando por tantos años. Y precisamente él hace mención de 6 clasificaciones de conductas carnales que se viven en la vida cristiana, que no se deben de vivir, hermanos, pero que suceden. También habla a la misma vez de 17 específicamente, 17 pecados carnales que están dentro de la vida cristiana, que no se deben de vivir, pero que de alguna manera pareciera ser que se brotan, así como las ronchas, ¿verdad? Como aquellas personas que si no se enteran que el pan contiene crema de cacahuate, les empiezan a salir las ronchas. Porque dice el apóstol Pablo dando a entender, si el Espíritu Santo mora dentro de ti, dice, Él te santifica. Pero así como Él te santifica, dice el apóstol Pablo, puede haber conductas carnales que si no las conocemos, no las resistimos, no las rendimos al Señor, no las llevamos en un estilo de vida acorde a la palabra de Dios, dice, se van a manifestar. Y brevemente las menciono. En primer lugar, habla de la clasificación sexual. Mire, escuche, esto voy a ser bien breve, pero merece explicarse, porque en estos tiempos existen cristianismos de diferentes índoles. En relación a la clasificación sexual, él habla sobre los casados y los solteros. Dice en primer lugar, haciendo la palabra, el adulterio. Obviamente la Biblia desaprueba el adulterio. El adulterio no es la relajación con otra pareja, como dicen por ahí algunos psicólogos. De repente adulterar o tener relaciones sexuales con otra pareja te hace valorar a tu pareja inicial. La Biblia reprueba el adulterio, no lo ve como algo bueno,
no lo ve como algo saludable, no lo ve como algo moralmente bueno, sino que lo desaprueba porque es una unión entre dos personas en un compromiso. Por eso dice el apóstol Pablo el adulterio, pero también habla de la fornicación, también le habla a los solteros el apóstol Pablo. Y cuando se refiere a la fornicación sobre los solteros, es aquella condición de todo hombre o mujer que no está casado, no ha contraído nupcias, no ha hecho un compromiso, pero decide intervenir sexualmente con otras personas. Vivimos en una sociedad en donde inclusive dentro de algunas líneas cristianas dicen que la fornicación es algo natural, no lo ven inclusive como fornicación, lo ven como un prematrimonio, así como que vamos a ver si nos podemos encontrar inclusive en el área sexual. Y dice el apóstol Pablo y dice la palabra de Dios desde los tiempos antiguos, la fornicación es pecado, es una conducta carnal. Y no solo ello, sino también dice otro pecado, inmundicia. Cuando la Biblia dice inmundicia, se refiere a los pecados sexuales, hermanos, a los pecados de pensamiento sexual. Mire, bendito sea Dios que nuestros pensamientos no se pueden ver. No le da gracias a Dios por ello. Suena broma, pero bendito sea Dios que no se pueden ver nuestros pensamientos. Porque si se pudieran ver, imagínense, hermanas, cuando de repente se encuentran a otra persona que no tenían mucho tiempo que no veían, y le dicen, amiga, y luego usted por dentro, ay, esta vieja, qué bueno que no se pueden leer los pensamientos. Y el apóstol Pablo decía, haciendo referencia, la inmundicia, pero desde la perspectiva sexual. Él hablaba de que cuando un cristiano, un hijo de Dios, piensa estar con otra persona que no es su esposa, o piensa sexualmente tener relaciones sexuales sin estar casado o casada, a eso se refiere a la inmundicia. Se refiere a todo lo que representa video, imagen, audio, que tiene que tener contenido sexual o contenido explícito, como también se le conoce. Y luego también habla de otra conducta sexual o otra conducta carnal, la lascivia. La lascivia se le conoce como el apetito de lo que es lo inmoderado, lo que viene siendo querer más, hacer más. Mire, hay personas en la actualidad que le entran mucho a la exploración, inclusive dentro del lenguaje cristiano, que no es cristiano, pero se hacen llamar cristianos, que le enseñan a las iglesias o a los creyentes que dentro inclusive de la vida sexual es interesante que se explore más allá, al punto como pudiera interpretarse, tener sexo con animales, tener sexo con dos más personas participantes, 3, 4, 5. Y a eso se refiere la Biblia cuando le llama la conducta carnal la lascivia, lo inmoderado. Pero también le llama a otro la lujuria. Es no tener control de lo que se le conoce como la sensualidad. Es el decir, no me importa, y están de lasciviosos. Como dijera alguien por ahí, ¿verdad? Tus ojos y tu mente ya está tan dañada que ves a un hombre o a una mujer y ya no toleras verlo como una imagen natural, sino quieres imaginarte algo más allá. Y por último también le llama a la clasificación sexual o a la carnalidad, al pecado carnal, a las orgías. Cuando usted lee la Biblia, aquí la palabra orgías, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, en el griego se le conoce como el cromos. El cromos hace referencia a las fiestas, a las parrandas, a los excesos, donde hay alcohol, drogas, de tal manera que todo lo que representa ese tipo de ambientes, dice el apóstol Pablo, son las orgías del griego cromos. Hoy en la actualidad, una orgía para el siglo XXI representa un lugar en donde hay puro sexo. Pero en realidad la palabra orgía en el griego es cromos, dando a entender el buscar el ambiente, la ocasión, el momento. Brevemente lo digo, hermanas o varones. ¿Quién no tuvo la oportunidad de ir por ahí de pachanga, verdad? Iban a tomar solamente. Ustedes lo saben que no. Iban a ver si tenían una buena noche en toda la extensión de la palabra. Y dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Galacia, a los cristianos, a los hijos de Dios. Los cromos, las orgías son pecado. Y luego le llama una segunda clasificación, que es la clasificación espiritual, en donde aparecen dos términos, la idolatría.
hablando y haciendo referencia a que la Biblia claramente dice que la idolatría es toda adoración a una deidad que no es Dios. Jehová es una deidad hecha por manos de hombres. En otras palabras, todo lo que represente imágenes, estatuas, pedazos de madera, pero a la misma vez la idolatría del siglo XXI, el idolatrar al esposo, el idolatrar a la esposa, el gobierno, las ayudas, creen más a las ayudas que a Dios. Se pone en primer lugar más la dependencia sobre las estancias gubernamentales que a Dios, pero también hace mención en el ámbito espiritual a lo que se le conoce como la hechicería. La hechicería se refiere a lo que viene del griego la farmacaeia, que se le llama prácticamente brujería, espiritismo, magia negra, adoración a demonios, uso de drogas para experimentar sentimientos o expresiones espirituales. ¿Sabía usted que esto se lee de una manera tan natural? Pero ¿sabía usted que la iglesia del siglo XXI poco a poco se está introduciendo en ciertas tendencias de esta índole? Y el apóstol Pablo decía, esto es desaprobado por Dios. Esto Jehová, esto la ley, y no solo la ley, sino el evangelio de la gracia, dice, es pecado y es una condición carnal. Pero también hay otro de clasificación de interacción social. Dice que las enemistades, cuando se refiere la Biblia a las enemistades, es lo que se le conoce en el griego como ectra. Son esas personas hostiles, esas personas molestas, esas personas que todo lo quieren malinterpretar, pero no solamente ellos, sino que también quieren que otros se vean afectados por ello. También la llaman los pleitos. Hermano, si usted era pleitero cuando andaba sin el Señor y usted piensa que se puede traer ese trono, ¿verdad? No. Así como decían aquellos hermanos, ¿verdad? A mí Dios me salvó, pero lo bule no me lo ha podido quitar. No, ese tú lo traes y no se lo has entregado al Señor, no lo has rendido al Señor. No puede haber cristianos pleiteros. No, es que yo no soy dejado, pastor. No se trata de que seamos o no seamos dejados. Se trata de que la Biblia nos da un estilo de vida en donde si se trata de contender, se trata de buscar violencia, se trata de hacer ese tipo de cosas, la Biblia dice prácticamente, deja que Dios pelee por ti. Usa sabiamente la defensa que Dios te da. Otro, celos. Hay que cuando aquí la Biblia llama celos, no es como que las hermanitas meramente que son celosas o viceversa, ¿verdad? Hermanos, aprovecho para decirles, si usted es una persona celosa o celoso, una persona celosa o celoso automáticamente es una persona insegura. El Hijo de Dios ya no puede experimentar celos. Una vez conversando con un matrimonio, les dije esta frase, lo que él haga sin que usted se dé cuenta, le va a rendir cuentas a Dios. Y no importa si usted se entera o no se entera. Usted descanse que Dios no la va a avergonzar. Usted descanse que Dios no lo va a avergonzar. Por tanto, los celos son actitudes carnales. Sin embargo, aquí cuando la Biblia le llama celos, es del griego celos, pero con Z, que significa el resentimiento o la envidia del éxito del otro. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía a los cristianos de Galacia, ¿sabes? Si tú eres del celos, pero del celos del griego, que tú ves que a alguien le está yendo bien, y tú dices, seguro anda bien movido el brother, ¿verdad? Se cree mucho el hermano, pero en realidad es envidia, es celo, es envidia bajo ese contexto. Dice el apóstol Pablo, no lo hagas porque es una conducta carnal. Posteriormente dice iras, haciendo referencia al carácter de enojo explosivo. La ira no es un carácter fuerte, de hecho la ira es un carácter débil. Una persona que la pueden hacer enojar brevemente o de mecha corta, como le llamamos los mexicanos, es una persona débil, que cualquier condición, situación, circunstancia, lo quiebra, lo enciende, lo hace hacer cosas que no debe. Y dice el apóstol Pablo, no debe de haber ira dentro de la vida cristiana, pero también nuevamente usa la palabra contiendas, que significa eritema del griego. La eritema hace referencia a la búsqueda del poder. Pero no del poder para liderear, sino del poder para posesionar a lo que viene siendo la dictaduría. En otras palabras, sí había creyentes en aquellos tiempos que tenían problemas, que querían ser los mejores, pero no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos. Y luego dice disensiones.
Cuando usa la palabra disensiones se refiere a las personas que les gusta hacer divisiones de los temas. Como decimos por ahí los mexicanos, a los que les gusta poner muros en los trinchetes. Sí me di a explicar, ¿verdad, hermanos adultos? Los muchachos se quedan así, un muro, un trinchete. El único muro que conozco es el de Facebook. No, después te lo explicará tu papá o pregúntale a un hermano de chavorruco, 40 para arriba, nosotros te vamos a explicar eso. Por tiempo no me puedo detener. Pero son personas que les gusta hacer divisiones. Aprovecho para decirte, si tú estás en una conversación con tus hermanos en la fe y de repente se desvía la plática, a hablar mal de alguien, a dividir algo sano, algo bueno, te voy a dar un consejo breve. O de diles que se detengan y que eso no es para la gloria de Dios, o retírate, pero no participes. Dijo un hermano, ¿verdad? No, es que me tengo que quedar para ver qué dicen, pastor. No te quedes. A veces el quedarse salimos más perjudicados. Pero también habla por último y dice nuevamente la palabra envidia, ahora sí en el contexto, como ya lo mencionamos, pero también le llama un pecado carnal más, doctrinal, y dice herejías. La palabra herejías significa del griego jairesis, que son personas que promueven división. Una cosa es hacer división y otra cosa es promoverla. Así como que, no le hagas caso a la hermana. No, mejor vente para acá conmigo, ¿verdad? Acá hacemos nuestro clan. La iglesia no son clanes diferentes, no debemos de ser grupos diferentes. Todos estamos en el mismo barco y a todos el Señor nos ha salvado. Y hay una persona que está interesada y es el Espíritu Santo en que haya unidad, armonía, bendición sobre sus iglesias o las iglesias locales. Pero también existe otra clasificación, la clasificación de nocivo para la salud. Hay algo que también llama el apóstol Pablo y dice abiertamente, tajante y textual y literalmente borracheras. ¿Sabía usted que en los tiempos de la iglesia inicial algunos cristianos eran bien pisteadores, hermanos? De hecho, le voy a recordar que los judíos, por cultura, desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de los profetas, antes de la deportación de los 70 años de cautiverio, varios profetas le echaron en cara al pueblo de Dios que eran muy bebedores, que eran borrachos, que se excedían, se embriagaban. Y eso no era novedad, porque llegó hasta los tiempos del Nuevo Testamento, al grado que los judíos, históricamente, culturalmente hablando, les gustaba mucho tomar. Y dice el apóstol Pablo, esto no es bueno para ti. Esta es una conducta carnal. Y por último, lo de clasificación criminal. Por eso usa la palabra y dice homicidios. ¿Se da cuenta que si usa la palabra homicidio, lo más probable es que podía haber ahí uno que otro hermano que era Juan Pistolas? Es que está escrito, hermano. Está escrito. Ahora, ¿existían? La respuesta es sí. Y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del mensaje, porque los judíos se basaban en una ley. Y la ley judía les permitía que si se encontraba una mujer en el acto de adulterio, ¿qué hacían? La apedreaban. Si había un hombre que lanzaba profecías y no se cumplían, ¿qué decía la ley que podían hacer? Que lo apedrearan, lo llevaran sobre un precipicio y lo arrojaran. Que si un hijo, muchachos, muchachas, que si un hijo lamentablemente se le revelaba a su papá o a su mamá, la ley judía decía que lo agarraran y lo apedrearan hasta morir. Por tal motivo, sí había crímenes en aquellos tiempos. Por eso usa la palabra homicidio, homicidas, pero no haciendo referencia a los que de acuerdo a la ley hacían uso de este acto, sino hace referencia a sobre aquellos que precisamente sin justificación alguna mataban. Este pecado, más adelante Cristo se los dijo tan claramente a sus oyentes. Dijo, hay personas que matan, pero hay otros que con su lengua, estoy parafraseando una de sus enseñanzas, dice, matan. Y él dice, también con la lengua pecas y puedes. Haciendo referencia que las palabras que salen de nuestra boca pueden ser tan peligrosas, tan dañinas, tan graves, que pueden hacer desanimar, derribar a un creyente. Y le voy a decir algo, hermano mío. Si usted ha sido víctima de que alguien le ha dañado con palabras,
le ha dañado con frases, le ha dicho que su vida cristiana no sirve, le ha dicho que para qué buscar a Dios, al punto que ha entrado a su corazón, pareciera ser que lo están matando. Pero a usted le voy a decir como víctima primeramente, pueden usar el nombre de Dios, pero Dios no habla de esa manera. Es como los hijos, cuando de repente le dice la mamá al hijo mayor, ve y dile a tu hermano que venga, por favor. Y ahí va el hermano, ¿verdad? Bien salsa. Dice mi mamá que te muevas y te vengas ya. ¿No hicieron eso, hermanos, alguna vez? Que se comportaban como madrastras o padrastros. Donde pareciera ser que sí habla mamá, pero no de esa manera. Es cierto, Dios puede estar envuelto en una conversación, pero no significa necesariamente que es Dios. Y dice el apóstol Pablo, pero si tú eres el victimante, el que, perdón la palabra, le gusta o nos gusta, aunque yo no tengo esa práctica, les gusta hablar mal de alguien, atacar a alguien, sentirse que usted tiene la razón, la verdad, o que así el Señor, como dijo aquel, es que así el Señor así me usa. Yo me quedo así, ay, pues no sé cuál Señor, porque el Señor es sabio. Su sabiduría está plasmada en la palabra de Dios. Amonesta, corrige, exhorta, pero jamás para dañar al grado de matar moral o espiritualmente a un creyente. Y dice el apóstol Pablo, y estas conductas carnales, dice el apóstol Pablo, no deben de estar en la vida del cristiano. A tal punto que en el versículo 21, si usted tiene su Biblia abierta, él dice la primera frase, les advierto ahora. O sea, dando a entender que su tono era de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque como ya se los había dicho anteriormente, la palabra advertir es una expresión de precaución, de cuidado, de atención, de aviso, de consejo, de alerta, de tal manera que les decía, hacer esto es tan peligroso que te puede dañar tu vida y tu futuro, inclusive hasta tu vida eterna, y se ve más adelante. Pero no solo les dice que les advierte, sino que a mitad del versículo les dice a los que practican. ¿Sabe? Pareciera extraño, pero sí hay dentro del cristianismo en términos generales, cristianos que tienen todavía problemas con la lascivia, que todavía tienen problemas con el egoísmo, que tienen todavía problemas con el heretismo, que tienen todavía problemas con la avaricia, que tienen todavía problemas de tal manera que ellos tienen la impresión que pueden caminar con Dios y que no importa, al cabo aquel también peca y aquella también peca. Y dice el apóstol Pablo, les aconsejo, les advierto que dejen de practicarlo, y luego les dice la razón. Porque si la siguen haciendo, dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, en otras palabras les da a entender, el hacerlo es tan grave, dice, que puedes poner en jaque tu relación con Dios, tu salvación. Pero, ¿a qué se refiere cuando la Biblia dice que el apóstol Pablo les aconseja a la iglesia y dice una vida en el Espíritu? Ya les dice prácticamente lo que es la conducta carnal, lo que la iglesia estaba practicando, y luego ahora les va a decir lo que es la vida en el Espíritu Santo. En primer lugar, voy a breve, hermano, no se preocupe, tengo el tiempo medido. En primer lugar, les dice el apóstol Pablo, una vida en el Espíritu es una vida que se traza de tres maneras. De acuerdo a Gálatas, lo voy a aclarar. Uno, se traza andando en el Espíritu. Por eso dice el versículo 16, y dice, anden en el Espíritu. Dos, una vida en el Espíritu es una vida que es guiada por el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 18. Y tres, una vida que es en el Espíritu Santo es una vida que aprende a vivir en el Espíritu Santo. Por eso brevemente entro en el primero. ¿Qué significa entonces andar en el Espíritu? Lea el versículo 16 junto conmigo. Y dice, así que les digo, ¿qué dice? Vivan en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Ahí viene la misma respuesta. Y no sigan, ¿qué dice? Los deseos de la carne. En otras palabras, vivir en el Espíritu, de acuerdo a lo que dice aquí, andar en el Espíritu, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, es rechazar las conductas carnales. Hermano mío,
No se puede vivir una vida con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, en compromiso con el Espíritu Santo. Vaya, que el Espíritu Santo nos esté santificando a la medida del varón perfecto, que seamos luz, que marquemos la diferencia, que se vea un antes y un después, un par de aguas en la relación con Dios. Y dice el Espíritu Santo, el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo dice, no se puede andar en el Espíritu si no dejas estas conductas carnales. Dice, qué interesante es. Mire, esta lista la quise mencionar, aunque muy breve, porque de alguna manera, de una manera ética, de pensamientos, moral, o lo que generalmente yo lo interpreto, lo invisible y lo visible. Lo invisible es todo lo que pasa por la mente, los pensamientos, la memoria, la parte almática. Pero también lo visible o lo violento, las conductas de exceso. Ambos, si el cristiano no aprende a dejarlas, no aprende a rechazarlas, no aprende a alejarse de ellas, difícilmente va a poder andar una vida en el Espíritu Santo. Y por eso cuando dice el apóstol Pablo, vivan, anden en primer lugar en el Espíritu, ¿qué significa entonces? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Para poder andar en el Espíritu, tenemos que reconocer que estos temas son pecado. Hermano, que la mente le dé vuelta a usted y a mí, y sembremos, ejercitemos, practiquemos, aunque nadie se entere, aunque nadie nos vea, aunque nuestros pensamientos no salgan de ahí, bendito sea Dios. Si los estamos trayendo a la memoria constantemente, son pecados. Y dice el apóstol Pablo, para que puedas andar, en otras palabras, para que puedas caminar, para que puedas disfrutar, para que puedas conocer, para que puedas crecer, dice el apóstol Pablo, tienes que abandonar estos pecados. Y estos pecados, estas conductas carnales, te lo voy a decir bien simple, no se van hablando en lenguas. Porque yo conozco algunos hermanos que viera que hablan en lenguas y en la calle se les mete otra lengua. No se puede, dijo el apóstol Santiago, no puede haber una fuente, dos diferentes sabores. No se trata de que seamos muy consagrados dentro de la iglesia o ante los demás, o que sepamos mucha Biblia. Se trata de que abandonemos las conductas carnales, que abandonemos lo que no es ético, lo que no es moral, lo que no es principio bíblico, porque claramente el apóstol Pablo puso una serie de conductas carnales. Yo me imagino que cuando los cristianos de la iglesia de Galacia los empezaron a leer y empezaron a hablarlos en público, 2 que 3, ya empezó el apóstol Pablo a tirarnos y se empiezan a poner los cascos. ¿Y quién le dijo que andamos haciendo cosas malas? ¿Por qué? Porque generalmente sucede cuando se trata de vivir la vida en el Espíritu Santo. ¿Sabe con qué nos confrontamos? Con las conductas carnales. Nos confrontamos con esa parte en donde dice el apóstol Pablo, lo leyó junto conmigo, el Espíritu no las tolera. Dando a entender, no las quiere. Y luego dice, y la carne, dice, no tolera al Espíritu Santo. O sea, dando a entender, hay una guerra, hay un fuego cruzado metafóricamente hablando. Y dice el apóstol Pablo, si puedes andar en el Espíritu Santo, si puedes tener esa comunión con Dios. ¿Y cómo? Dice, deja de seguir esos deseos. Mira, así bien simple. Se escucha muy fácil, pero es que en realidad, si lo echas a cabeza, sí es cierto. ¿Quién ha tenido la oportunidad de hablar con alguien que habla muy mal de usted y usted está escuche y escuche y escuche y escuche al punto que ya se desanima? Y luego va y le cuenta a alguien más. ¿Y qué es lo primero que nos dicen? ¿Y qué hacías ahí? ¿Sí le han dicho, hermano? ¿Qué hacías ahí? ¿Quién te mandó que estuvieras ahí? ¿Por qué no te fuiste? Y un consejo tan simple es el mismo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Galacia. Si tú sabes que eres una persona de ira, si tú sabes que eres una persona que tus pensamientos carnales te mueven mucho, dice, aléjate de esos lugares, aléjate de esas conversaciones, aléjate de esos espacios, aléjate de esas imágenes, aléjate de esos videos. Si tú sabes, decía el apóstol Pablo, que te gusta el chisme, dice, mejor haz otras cosas de provecho. Y es cierto, hermano. Nosotros elegimos, como hablaba aquel profeta, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo?
¿Se podrá andar en la comunión con Dios, en el Espíritu Santo y a la misma vez teniendo estos deseos carnales? Claro que no se puede. Por eso es que curiosamente sucede que muchos cristianos tienen conflictos en su relación con Dios y tienen dificultad para encontrar su identidad en Cristo porque todavía practican lo indebido. Pero yo te aseguro, conforme a la palabra de Dios y a la experiencia de muchos de los que estamos aquí, que si nos dedicamos a abstenernos, a alejarnos, a decir prohíbo en mi vida estas cosas porque quiero vivir conforme a la santidad del Espíritu Santo que hay en mi vida, yo te aseguro que el Espíritu de Dios te ayudará, te fortalecerá, pondrá una barrera, te dará sabiduría y te alejarás completamente de esos lugares, de esas personas, de esas conversaciones. Y luego dice 2, ¿cómo podemos vivir una vida en el Espíritu? Bueno, siendo guiados por el Espíritu. Por eso dijo el versículo 18. Pero ¿qué significa estar siendo guiados por el Espíritu? El mismo versículo lo dice. Estar guiados por el Espíritu es no estar bajo la ley. ¿Sabe que había un conflicto bien interesante en la iglesia de Galacia? Preste atención. Los judíos que vinieron a Cristo, ellos se regían por una ley mosaica, por la Torá. Las 613 leyes, lo tenían bien claro, no hacer, qué hacer, cuidar, todo. Y la estudiaban muy bien, hermanos. En eso consistía su base ética y moral, de pureza, inclusive hasta sexual. Y viene por ahí algunos creyentes y les dicen, ya Cristo nos hizo libres de la ley, ya la ley no hay que seguirla más. Y mire, ¿qué cree que hicieron algunos hermanos de Galacia? Bajo el mismo contexto, dijeron, pues si ya no hay ley que seguir, ya todo lo podemos hacer y no nos va a pasar nada. Y ya se imaginará cómo se vivió el evangelio. Es como cuando mamá se va el gato y ¿qué sucede en casa? Hay fiesta, ¿verdad? Los ratones. Al punto que cuando usted lee los pecados carnales, todo apunta que algunos cristianos tenían la idea que como ya habían sido libres de la ley, ahora podían hacer lo que querían. Qué extraño, hermano, pero sucedió. De hecho, no fue la única carta donde lo explicó. En otras cartas también les dijo, la libertad en Cristo, el ser libres en Cristo, y el que la ley haya sido abolida, que ya no se pueda practicar más, no significa que puedes hacer lo que tú quieres. Significa que ahora tienes la libertad para caminar en Dios, la libertad espiritual, la libertad para vivir en la luz del Evangelio, la libertad para que tu vida ahora le pertenezca al Señor. Esa es la verdadera interpretación en palabras simples. Pero sucedió algo interesante, que este mismo suceso sucede en la actualidad. Muchos cristianos creen que el ser salvo es como una especie de permiso, porque ya le entregaste tu vida al Señor y ahora no importa, ya puedes hacer todo libremente. Si se ha encontrado ese evangelio barato, ese evangelio torcido, que hoy en día se enseña en muchos lugares. Mire, yo he compartido en diversas ocasiones celebridades cristianas, por así decirlo, así lo explico, que agarran los púlpitos y dicen, el adulterio no es pecado y sí te puedes ir al cielo, textual como lo mencioné. Así. Exponentes de la Biblia que agarran y tienen muchos oyentes y les dicen, no importa que tú tomes y que tú te embriagues, nomás pídele perdón a Dios, al cabo Él sabe que tú eres débil y no hay problema. No importa que tú tengas relaciones sexuales, no es pecado. Dios sabe que tú tienes la necesidad como ser humano. Y empiezan a enseñar un evangelio como si la gracia, la salvación, fuera como una especie de licencia para pecar. Y dice la Biblia, acorde a la carta y a otras cartas apostólicas, que los cristianos empezaron a tener ese conflicto. ¿Y qué cree que empezaron a hacer los apóstoles de acuerdo a las cartas? Empezaron a enseñarles de la parte ética, la parte social, lo que no se debería de hacer. Cuando una persona viene a Cristo, es muy común que la pregunta de las más comunes que les nacen es, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Porque escuchan diferentes versiones. Vienen a Cristo y luego se meten al Facebook, al YouTube, al TikTok y dicen, bueno, pues vamos a ver cómo es la vida cristiana, ¿verdad? Y luego se encuentran unos locos destrampados, piratones, y que le dicen sonriendo,
tómate una cerveza, no te pasa nada, dijo aquel, ¿verdad? Se encuentran otra u otro diciendo, la libertad en Cristo ahora te garantiza la salvación y la vida eterna, y vive la vida conforme a lo que sientas o a lo que te digan otros. Y empiezan a tener una serie de conductas cristianas en donde surge la pregunta, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la vida en Cristo? ¿Sabes? Las mejores explicaciones que tú puedes encontrar sobre la parte moral, la parte ética, la parte social, la parte emocional, no se encuentran en lo que sientes o en lo que sentimos. Porque muchos se ponen a basar su relación con Dios en lo que sienten. Así como que, yo siento que esto no está mal. Y así se imagina, hermano, que venga su hijo en la mañana y le diga, mamá, yo siento como que ya no necesito ir a la escuela. Hermana, que llegara su marido y que le dijera, yo siento que ya trabajé muchos años. Ay, perdón que me ría, hermano, Dios, esas metáforas. Pero es que así se vive la vida cristiana en la actualidad. La gente impone una relación con Dios en lo que siente y no en los principios. Cuando dice el apóstol Pablo que para poder vivir en el Espíritu Santo, hace referencia a que ya no vivimos bajo la ley. Lo que ya estaba escrito, dice, ya no hay necesidad. Dice, ahora el Evangelio, ¿sabía usted que Cristo lo definió en 2 mandamientos? Que de ahí proceden prácticamente todos los mandamientos sobre las conductas de la relación con Dios. Y es cuando le dijo a aquellos hombres precisamente, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando aprendemos a amar a Dios, somos fieles a Dios, confiamos en Dios, adoramos a Dios en el contexto del amor divino, el amor de Dios. Lo podemos adorar, lo podemos honrar, lo podemos reverenciar. Aprendemos a vivir una vida en Dios de tal manera que no se trata de sentimientos, sino lo que la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, los apóstoles enseñaban. Si tú tienes poco tiempo en el Evangelio, y probablemente surgen muchas preguntas en relación a la fe, lo primero que te puedo decir es no antepongas tus sentimientos, lo que tú sientes, ni tampoco tus pensamientos, porque los pensamientos nuestros son muy limitantes. Observa a la palabra de Dios y ella te va a mostrar lo que verdaderamente sí se puede hacer en la libertad en Cristo y lo que no se debe de hacer en la libertad en Cristo. Muchachos, ustedes que van a la escuela y hoy todos son cristianos y te encuentras con un montón de amistades. Una vez me dijo un joven, oye Saúl, pero allá en la iglesia de aquel, si los dejan hacer aquellas cosas, ¿por qué aquí no nos dejan? Le digo, no se trata de cuál iglesia es más peor que cuál es más buena que la otra. Se trata qué dice la palabra de Dios, qué enseña las escrituras, de qué manera guía la palabra de Dios a la vida del creyente. Y el Espíritu Santo te hará entender inclusive lo que no quieres entender. ¿Sabía usted que a veces el Espíritu Santo así nos trata? Habla a nuestra vida. Y decimos, es que no me cabe cómo esto está mal. Mire, yo he conversado con cristianos, creyentes, activos en sus iglesias, y los pongo entre comillas. Y me han dicho abiertamente, ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi pareja? Me han argumentado así abierta y tajantemente. ¿Por qué no? Si el sexo Dios lo dio, está establecido en la Biblia. Me han argumentado cristianos, ¿por qué razón no puedo hacer tales cosas? Y les he dicho, lee la Biblia, hijo mío. Sí, pero allá me lo dijeron, me lo enseñaron, yo vi un video. Yo siento que eso no está mal. Es que no son tus sentimientos, le digo yo. Es lo que Dios pone a través de su palabra para nosotros. Cuando vamos a un trabajo, no hacemos en base a lo que sentimos. Seguimos reglas, patrones, políticas, mandamientos que se establecen para haber sido contratados. Ya me imagino, ¿verdad, hermano? Diciendo, pues así dice el pastor, pero yo no creo que sea pecado lo que estoy haciendo. A ver, sácalo a la luz pública. No digo que lo diga aquí, no. Me refiero que se lo muestres a los demás. Tu conciencia te va a demostrar que está mal. Hay cristianos que suelen tener dificultad para interpretar lo que es una vida en el Espíritu Santo. Y lo más interesante, hermano, es que hasta hablan en lenguas.
Y usted dice, ¿cómo pueden? Sí, sí pueden hablar en lenguas. Que sean guiados por el Espíritu Santo, quién sabe. Pero sí pueden hablar en lenguas. Y dice el apóstol Pablo, una vida en donde es guiado por el Espíritu Santo es como cuando, te lo explico brevemente, es como cuando vas a un museo. ¿Tú sabías que cuando vas a un museo tienen una línea de que nos van mostrando poco a poco y generalmente al último dejan lo mejor? ¿Sí ha tenido esas experiencias? Vemos tantas puertas, tantas imágenes, tantas figuras, tantos cuadros, tantas cosas tan bellas que se ven en los museos y a veces no es explicable, que si no nos ponemos listos, si no seguimos al guía, podemos echar a perder esa buena sorpresa que queda hasta el último. ¿Por qué? Porque no llegamos al orden de la guianza que nos fueron dando. Hermanos, la vida en el Espíritu Santo, cuando Él nos guía, Él nos va llevando en un crecimiento y una madurez. Mira, te va llevando paso a paso. No pienses tú que el Espíritu Santo te va a agarrar, te va a remojar y órale, ya saliste. No. Mira, hay cosas que los cristianos nuevos en el Evangelio, los menores en el Evangelio, cuando escuchan de los cristianos maduros, dicen, ¿pero cómo? No lo entienden. Y a veces quieren aparentar madurez y en esa apariencia de esa madurez, a la falta de conocimiento, de guianza, de comunión, de crecimiento, lamentablemente se terminan siendo confundidos. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, paso a paso, en tu relación con Dios, tienes entendimiento y claridad, que la fe en Dios no es una vida de restricciones o ir simplemente por tristeza viviendo el Evangelio. Un cristiano maduro, y me dirijo a los creyentes ancianos, maduros, nacidos de nuevo, con muchos años en el Evangelio, les pregunto, hermanos, la vida en Dios en el siglo XXI, buscar al Señor con todo el corazón, ¿es aburrido? ¿Es triste? ¿Es doloroso? Es sin sabor de ninguna manera. Un cristiano maduro, apasionado, que guarda su corazón en comunión y en santidad con Dios, va a poder externar y decir, no, es lo mejor que se puede hacer, disfrutar separado de lo que no le agrada al Señor y vivir en comunión con Dios y agradar a tu Salvador y sacar un montón de contextos en donde la Biblia nos enseña que hacer las cosas como las Biblias expresa la palabra de Dios, nada tiene que ver con perder o dejar de ser una persona feliz, sino al contrario, vivimos más felices que nunca porque Dios está con nosotros y guarda nuestras vidas. Y decía el apóstol Pablo, ser guiados por el Espíritu Santo es no vivir bajo la ley, no es por obras. Y por último, ¿qué es una vida en el Espíritu Santo? Vaya la palabra, es vivir por el Espíritu. Fíjese lo que dice el versículo 25. Andemos guiados por el Espíritu. Pero voy a leer la versión 60. Dice, si vivimos por el Espíritu, ¿dice qué? Andemos también por el Espíritu. O sea, en otras palabras decía, si el Espíritu Santo mora en ti, dice, que sea secuente tu manera de vivir, que sea lógica, que sea acorde a lo que estás creyendo. Y cuando el apóstol Pablo habla de vivir una vida por el Espíritu, hace una referencia a lo que se le conoce el fruto del Espíritu Santo en el creyente, lo que se desarrolla en el versículo más adelante, en el 22, cuando dice, en cambio, el fruto del Espíritu, esa es una vida en el Espíritu Santo. Dice, es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Sabías tú que lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios no es traer una playera que aquí diga yo soy salvo, ¿verdad? No tiene nada de malo. Yo las he visto muchas veces. Ni tampoco traer una calcamonía allá atrás, ¿verdad? Ni que la gente en el trabajo diga, ¿y qué vas a hacer el domingo? No, yo voy a ir a la iglesia, aleluya. No, fíjate que no. Qué bueno que lo externas. Es correcto, no hay problema, no hay pecado. Verdaderamente vivir una vida en el Espíritu Santo, una vida en donde verdaderamente Él es el centro de nuestras vidas. Él controla nuestras vidas en el contexto que le obedecemos. Es una vida que refleja el fruto del Espíritu. Es un cristiano que puede desarrollar amor. Puedes desarrollar amor. No tienes ni sientes odio ni resentimiento hacia nadie. Esa es una vida en el Espíritu Santo. Te puedes enojar,
te puedes entristecer, te puedes molestar, pero no se alberga en tu corazón odio, porque Dios te ha dado un amor que ahora emanamos a cualquier persona que nos rodea, sin importar lo que haga sobre nosotros. Claro, amor no significa que no pasó nada y otra vez vamos a volver a intentarlo, o vamos a volver a reconciliarnos, o vamos a volver a ser amigos o a hacer negocios. No, hace referencia a que no sentimos ese sentimiento de venganza, de coraje, de mal deseo, de indiferencia sobre una persona que nos pudo haber dañado. Cuando hace la expresión alegría, eso dice la versión 60, pero la verdadera versión, la del griego, dice un gozo. ¿Usted sabía que la palabra gozo y alegría, en cuestión del lenguaje diccionario actual, ellos lo hacen un sinónimo, pero bíblicamente hablando en el lenguaje original, la palabra gozo no es alegría? La palabra gozo es una expresión espiritual que solamente se tiene sobre la vida de los hijos de Dios. Por eso hace referencia el apóstol Pablo, y muchas de las veces hablándole a las iglesias, que el Hijo de Dios experimenta una expresión, un sentimiento, un dinamismo de que no hay en él tristeza, no cabe en él desánimo, no hay en él inseguridad, porque Dios es su gozo, Dios es su alegría, pero potenciado de una manera magnificada, que nada puede cambiar el contexto, nos puede ir mal y seguimos gozosos. Probablemente las cosas no salieron bien y seguimos gozosos. Probablemente tuvimos una mala experiencia, un mal día, algo que dañó probablemente algo sobre nuestro hogar, pero seguimos gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios da es un gozo interno que lo produce el Espíritu Santo. Cuando dice la palabra paz, no es la paz que se le conoce en la actualidad, es la paz espiritual que el apóstol Pablo dijo que sobrepasa todo entendimiento. Mira, por eso yo lo enseño, lo predico, lo defiendo, lo exhorto, lo amonesto y lo recalco continuamente. Las enfermedades del siglo XXI, incluyendo a la iglesia, son inseguridades. Las enfermedades mentales del siglo XXI en la sociedad, incluyendo a la iglesia, son angustias, es depresión, es ansiedad, es tristeza. Y yo entiendo que hay un trasfondo espiritual, pero también hay un trasfondo social, hay un trasfondo financiero. Se combinan de tal manera que terminan atacando la mente y el corazón, inclusive de muchos creyentes. Yo te voy a decir algo. Y esto no es como que porque el pastor es así, todos tenemos que ser así. No. Es que la Biblia te lo enseña. La libertad en Cristo te lo muestra. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, decía el canto. No puede. Si Dios te ha hecho libre, te ha redimido con su sangre preciosa, lo que tienes que hacer, yo no te voy a decir dejar de ir al probablemente ayuda profesional o dejar de tomar algunos medicamentos, son asuntos muy propios y muy personales. Pero como pastor, consejero, a través de la Biblia te puedo decir, el Dios que te dio la paz y la salvación también abarca los problemas del siglo XXI y te puede dar una paz que anteriormente nunca habías experimentado y que probablemente no la puedes entender, pero ahí está dentro de ti, y ese es el Espíritu Santo diciéndote: ten confianza, ten seguridad, yo soy tu fuerza, yo soy tu protección, yo soy tu bendición. Y retumba en nuestro interior de tal manera que aunque carnalmente, emocionalmente, mentalmente podamos sentir los golpeteos, nuestro ánimo no decae, porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, así de simple. Y aquí sí le puedo decir a aquellas personas que constantemente dicen se sienten mejores y especiales, aquí sí puedo usar en este contexto el término sí. El que tiene a Cristo tiene el gozo, el que tiene a Cristo tiene la paz, el que tiene a Cristo tiene la confianza, el que tiene a Cristo tiene el amor. ¿Por qué? Porque es lo que hace la vida en el Espíritu Santo. Vente, hija, por favor. Solo voy a marcar el último. Vivir en el Espíritu Santo es tener dominio propio. ¿Sabes que cuando el apóstol Pablo usa la frase dominio propio? Es una frase muy interesante, sinceramente. Porque no se trata como que tu soberanía o tu idea personal, tú decides. No, no es en ese contexto. A ver quién es más fuerte para detener las cosas. No. Es que cuando venimos a Cristo,
no solamente se caen las cadenas espiritualmente hablando, sino que ahora, de acuerdo a la Biblia, elegimos, aunque no podamos, ponga atención, elegimos, aunque esté fuera de nuestros recursos, elegimos, aunque ya lo hayan otros intentado, elegimos confiar en Dios. Confiar en Dios no es como los restaurantes de ahora, algunos de ellos, ¿verdad? Qué confianzudos los restaurantes que uno puede llegar y comer, ¿verdad? Y luego le llevan los muy atrevidos el recibo a uno al final. ¿Quién va a andar pensando en pagar, verdad? Pero mire cómo son la gran mayoría de los restaurantes. No es así como que agravio, pero los chinos, los asiáticos, usted entra y ¿cuándo le cobran? En cuanto entran, nos serruchan, ¿verdad, hermanos? Oh, sentimos el pujón, me dijo alguien por ahí. Porque no confían en nosotros, hermanos. Dicen, no, se pueden ir sin pagar. ¿A poco usted cree que nos cobran por logística? No. Hay otros más confianzudos. Dicen, coma, alégrese, sáciese, llénese, hártese. Perdón la palabra. Y luego ya pague. Muchos, cuando ya se hartan, perdón la palabra, ¿verdad? Pues ahora sí hasta pagan con más gusto. Así, pues hasta me comí lo que no debería comer, ¿cómo no voy a pagar? Pero la palabra dominio propio, aquí volviendo al punto, hace referencia a lo que probablemente no entendemos. Mira, la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu Santo, hay cosas que no entendemos cómo van a cambiar, cómo va a soplar el viento a nuestro favor, pero elegimos confiar en Dios. Todavía no se ve nada, nada se ve. Como cuando estaba chiquito, a mí me traumó mi mamá con las pastillas. Yo de chiquito padecía dolores de cabeza, yo creo que eran los naturales de los niños. Y yo estaba en mi memoria. Le decía, mamá, me duele la cabeza. Y luego me decía, mamá, iba el botiquín. Y luego, ¿quién se acuerda de las pastillas, las mejoralitas? Iba, con esta pastillita se te va a quitar el dolor de cabecita. Nunca se me quitaron los dolores de cabeza. Yo creo que ella quería que yo confiara que me los quitaban, pero no. Cuando tú decides confiar en Dios, Dios te dice a través de su palabra, vive en el Espíritu Santo. Deja esto, adopta esto, cree en esto, desecha esto. Y si no pasa nada, de volada preguntamos como humanos, ¿verdad? Es que no nos corresponde a nosotros. El dominio propio tiene que ver con la conducta del cristiano, de poder creer aunque no veamos nada, de poder caminar aunque estemos cansados, de poder seguir creyendo en el Señor y en sus promesas, aunque pareciera ser que estamos más lejos que nunca. Y por eso decía el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, tengan una vida en el Espíritu Santo. Él los va a guiar, Él los va a encaminar, van a poder adoptar un estilo de vida de tal manera que se van a ver diferentes, se van a entender diferentes, van a creer y a pensar diferente. Y sí es cierto, en otra ocasión dijo el apóstol Pablo, dice, para lo que ellos, dice, lo ven como algo absurdo, dice, para nosotros es locura, usando una expresión que lo que el hombre no entiende, solo el que lo experimenta en Dios lo puede entender. Solo Él. Y es cierto, una persona que no tiene a Cristo, ¿cómo va a desarrollar fe en Dios si no ha tenido un encuentro con el Señor? Una persona que no tiene al Señor como su Salvador, ¿cómo va a entender si probablemente no ha experimentado las caricias, la presencia, la gloria, la unción, el crecimiento, la fe, el valor de la comunión con Dios? Por eso no nos entienden. Y no es para decirlo en un contexto de lo que se pierden y ellos están mal. No, es en el contexto de decir, ve la diferencia, escucha la diferencia. No pensamos igual, ya somos hijos de Dios, por ende,
Ahora hay que vivir como el Espíritu Santo nos indica a través de su palabra en cuestiones éticas, sociales y morales en la comunión con Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. La vida cristiana como liturgia es otro tema que también está en una vida en el Espíritu Santo. La vida cristiana al servicio de Dios es otro tema por medio del Espíritu Santo. Pero esta tarde es una vida cristiana sobre la ética.